Muy bien, chicos, entonces continuando con esta resolución de la práctica domiciliaria del tema de congruencia de triángulos. El problema 9 nos dice los triángulos A, B y C, A, B y C, A, F, G y M, N, C son equiláteros. Calcule el valor de MG. Entonces, aprovechando que son equiláteros, bueno, completamos los ángulos, pues, ¿no? Esto sería 60, esto sería 60 y esto de acá sería 60. El otro triángulo equilátero es AFG. Entonces, esto de acá sería 60 y esto de acá sería 60. El otro triángulo equilátero es MNC. Entonces, esto de acá sería 60 y esto sería 60. Y acá también se forma otro equilátero, pues, ¿no? Entonces, si tenemos que todo esto vale 10, esto de acá también tendría que valer 10. Por lo tanto, BN tiene que valer 3. Y aprovechamos este triángulo de acá también, triángulo equilátero, donde todo esto tendría que valer 6. Y como todo tiene que ser 10, entonces este pequeño cachito de acá tendría que ser 4. Ahora, aprovechamos este otro triángulo equilátero, en donde cada uno de sus lados vale 7, y decimos que todo esto de acá vale 7. Pero si esto vale 4, entonces MG tendría que valer ¿cuánto? Tendría que valer 3. Y esa sería entonces nuestra respuesta para el problema número 9, letra C. Pasamos con el siguiente problema. Problema 10 nos dice, los triángulos ABC y OCD son congruentes. Acá tenemos el triángulo ABC y acá tenemos el triángulo OCD. Nos dicen que son congruentes. Nos piden calcular el valor de X. Entonces, si acá a 90, vamos a aprovechar el 90, pues, ¿no? Se le pone A. Tenemos que este lado de acá sería A. Y a 90 acá se le tendría que poner A también. Entonces esto sería A. Vamos a colocarle A. ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar acá? Vamos a colocarle acá a este lado M y a este lado N. Entonces, nos damos cuenta que en un triángulo un lado vale N y en el otro triángulo un lado vale M más N. Por lo tanto, si son congruentes, acá tengo N, acá tengo A, me faltaría entonces el lado M más N, que sería este de acá. El lado M más N. Y este lado de acá entonces tendría que ser el lado N. Aprovechando, ya sabemos que son congruentes, ¿no? Entonces, si a N se le pone, por ejemplo, un ángulo alfa, que lo voy a colocar por acá, a este N tendría que ponerse también un ángulo alfa. Vamos a colocarlo por acá. Además, observamos que aparece un triángulo rectángulo de 45 grados. 45 acá y 45 acá. Por opuesto por el vértice, esto vale 45. Esto vale 45. Muy bien. ¿Qué más podríamos aprovechar acá? ¿Qué más podríamos aprovechar? Ah, también tenemos acá otro isósceles, ¿no? Tenemos MN, M más N y M más N. Triángulo recto. Entonces quiere decir que este ángulo de acá también tendría que ser 45. Tendría que ser 45. Para algo nos hará, no, ha de ayudar, pues, ¿no? Acá sería 90, acá sería 90 también. Y con eso el problema ya salió, porque si esto es 70, esto es 90, esto tendría que ser 20. Por lo tanto, el valor de X tendría que ser igual a 20. Respuesta letra E. Sí, vamos entonces con el problema número 12. Muy bien, el problema 12 nos dice, en el interior de un triángulo equilátero ABC, se ubica el triángulo rectángulo isósceles APC. Nos dicen que es un triángulo rectángulo isósceles, entonces este ángulo de acá valdría 45 y este ángulo de acá valdría 45. ¿Qué más nos dice? Y en la región exterior relativa a BC, o sea, el triángulo ABC, aquí se ubica el punto D, de tal manera que el triángulo PDC es equilátero. Entonces acá 60 y 60. Nos piden calcular la medida del ángulo BDP, o sea, el ángulo X. Vamos a aprovechar entonces el equilátero, ¿no? Quiere decir que si, por ejemplo, este lado vale A, vamos a marcarlo todo, este lado vale A, este lado de acá también tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser A.
por el equilátero, por el equilátero. También este equilátero de acá, tenemos que si este lado vale B, este lado de acá también valdría B. Y este lado de acá también valdría B. Aprovechamos entonces que este ángulo de acá es 60, pues no, porque es equilátero, me dice el problema. Entonces este ángulo sería 15 y este ángulo de acá también es 60. Entonces este ángulo de acá sería 45. Acá podemos observar lo siguiente, ¿no? Podemos observar lo siguiente. Nos damos cuenta que el triángulo APC y el triángulo BDC podríamos aprovechar por ahí una congruencia. Acá tenemos A, acá tenemos 45, acá tenemos B, tenemos lado, ángulo, lado, acá también tenemos A, tenemos 45 y tenemos B. Quiere decir que a este 45, bueno, es un isósceles, ¿no? Vamos a colocarle acá el isósceles B. Pero no es necesario hacer tanto porque si a A se le pone 90, entonces a este A se le tendría que poner 90. Quiere decir entonces que x más 60 tendría que ser igual a 90, por lo tanto el valor de x tendría que ser igual a 30. Y esa sería entonces la respuesta para este problema número 12, alternativa letra D. Vamos con el problema 13. Dice, se tiene el triángulo ABD, vamos a ubicar entonces el triángulo ABD por acá. Ahí está nuestro triángulo ABD. Listo. A ver, acá tenemos A, acá tenemos B, acá tenemos D. En su región exterior y relativa a BD se ubica el punto C. Vamos a ubicarlo por acá. Vamos a ubicar el punto C por acá. Unimos entonces, unimos. Unimos por acá. ¿Qué más nos dice el problema? La medida del ángulo DBC vale 42. Entonces, este ángulo de acá vale 42. La medida del ángulo BCA. Ok, entonces hay que hacerle otro trazo acá. Hay que hacerle otro trazo. Ahí está. Nos dice, ¿no? La medida del ángulo BCA vale 32. Y la medida del ángulo AACD vale 53. O sea, este ángulo de acá vale 53. Nos piden calcular la medida del ángulo CAD. Si además nos dicen que BD, ok, todo esto de acá es igual a AC. A ver, vamos a separarlo, pues, ¿no? Vamos a fragmentarlo. Vamos a fragmentarlo. Si todo esto vale N, vamos a colocarlo así, con otro color, ¿ya? Con fucsia. Vamos a decir que este lado de acá, este segmento vale, vamos a colocarle que vale A, pues. Vamos a colocarle que vale A. Entonces AC también tendría que valer ¿cuánto? También tendría que valer A. Eso nos dice el problema. ¿Qué más podríamos aprovechar acá? A ver, veamos, ¿no? Podríamos completar ángulos. Tendríamos acá 42, 32. Entonces, este ángulo de acá tendría que ser 106. Este ángulo de acá tendría que ser 106. Veamos qué nos piden, ¿no? Calcule CAD. Nos piden entonces CAD. Nos piden este ángulo de acá. Vamos a colocarle X. Listo, completamos ángulos, ¿no? Sería 106. Esto sería 74. Esto de acá sería 74 también, ¿no? Sería 74. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos colocar acá? A ver, veamos. También tenemos este lado de acá, que tendría que ser 53, ¿no? Y se forma un isósceles, donde este lado de acá tendría que ser igual a este lado de acá. Lo voy a marcar entonces con otro color. Vamos a marcarlo de la siguiente manera. Voy a decir entonces que este segmento de acá, que estoy señalando con verde, vamos a decir que vale N, pues no vamos a decirle que vale N. Entonces este segmentito de acá también tendría que valer ¿cuánto? También tendría que valer N, porque es un triángulo isósceles. Apareció un isósceles.
¿Qué más podríamos encontrar acá? ¿Qué más podríamos encontrar acá? Tendríamos que formar, ¿no? O encontrar otro isósceles o si no, aprovechar una congruencia. Pero no es necesario, pues no es necesario recordar que las diagonales son iguales. Entonces, vamos a aprovechar, vamos a apoyarnos en las diagonales. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no? Si este segmento de acá yo le doy B, entonces esta diagonal va a valer B más N. Entonces, esto de acá también tendría que ser B más N porque BD es igual a AC. Quiere decir que este segmento de acá sería B. Y se forma otro isósceles, donde esto de acá sería 53, esto de acá sería 53, y bueno, aprovechando, acá sería 106. Y con eso el problema ya salió, porque tenemos dos triángulos congruentes. El triángulo B, bueno, acá no, vamos a colocarle H, pues vamos a colocarle H acá al centro. Acá le hemos colocado H. El triángulo BHC y el triángulo AHD son triángulos congruentes. ¿Qué congruencia? Lado, ángulo, lado, ¿no? B106N, B106N. Esa es la congruencia que aparece en ese caso. Quiere decir que si acá a N se le pone 42, a N acá se le tiene que poner 42. Por lo tanto, el valor de X tiene que ser igual a 42. Y esa sería entonces nuestra respuesta para el problema número 13, E42. Muy bien chicos, entonces hasta aquí hemos terminado este primer problema, perdón, este primer video del anual 2025. Voy a estar subiendo más videos de aritmética, álgebra. Voy a empezar de la semana 5 y de ahí, si me da tiempo, voy retrocediendo, ¿no? Pero lo que me interesa ahora es estar a la par, tratar de ir a la par, ¿sí? Entonces no se olviden suscribirse, darle like y compartir el video, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.